Una sala, un hospital, 5 personas. Todas ellas juntas, hablando, es lo más parecido a un cerebro que encontrarán. Ese órgano todavía tan misterioso para el ser humano. Yo soy José Luis Díaz, soy el jefe de sección de la neuroradiología. Yo soy Sonia Galloso y soy neurocirujana. Soy José Manuel Crespo y soy psiquiatra. Yo me llamo Dolores Fernández Couto y soy neuróloga. Yo soy Katia Martínez y soy jefa de servicio de neurofisiología. 5 personas para entender y conocer a quien lo rige todo, sus latidos y su dolor, su miedo y su capacidad de amar. Atentos, presten atención a lo que dice su cerebro. Aquí tenemos reunido un poco lo que es el cerebro, ¿no? Al menos en atención sanitaria. No sé si esto es así, ¿no? Un poco son las especialidades que trabajan en el cerebro. Entonces, yo sé que vosotros tendréis una definición muy académica de lo que es el cerebro, que todos habéis estudiado pues, un poco la anatomía del cerebro, las partes del cerebro, las funciones y tal, pero me gustaría que dieses cada uno un poco una definición de qué es el cerebro, empezando por ti, por ejemplo, José Luis. El cerebro, más allá de todo lo que podemos conocer respecto a su centro rector, ¿no?, de todas las capacidades motoras que tenemos, lo que nos hace estar en contacto con el mundo, para mí, más allá de todo eso, lo que lo define es como lo que se podría llamar lo que nos hace ser ese pienso, luego existo. Termina siendo ese centro donde se encuentra lo que nos distingue, lo que nos proyecta en el futuro, nos retrotrae al pasado, más allá, repito, de lo que pueda corresponder a esas actividades motoras que de forma general nos pueden definir. Claro, a veces pienso, luego existo, que es así como algo muy elevado, pero tú eso no lo puedes ver luego en una imagen, ¿no? ¿Cómo se conjugan esas dos realidades? Algo tan elevado y que sin embargo luego pues no lo puedes ver. No sé si llega a ser frustrante decir, joder, sé que es esto, pero hasta donde llego es a esto. Con las herramientas que hoy nos damos, y ya voy a este extremo de la neurofisiología, estas cuestiones sí que se pueden llegar por lo menos a intuir. Se pueden llegar a intuir dónde se encuentran esos procesos de la conciencia. Esa conciencia de lo que, repito, es soy, pienso, existo, tengo un pasado, tengo un futuro, he nacido, voy a morir, cosas que, por ejemplo, no lo conocemos con ese detalle, pero quizá pasen con otros momentos de la escala evolutiva, con los reptiles, con mamíferos, etcétera, pero en el ser humano, ese momento de la conciencia, yo creo que es lo que lo define, y eso tiene su sede en el cerebro. Hablaremos después de conciencia, que es un concepto que me interesa mucho, ¿no? Y que me gusta que lo saques ya. Sonia, ¿qué es para ti desde tu punto de vista y con lo que llevas atrás trabajado, tú cómo ves el cerebro? ¿Qué es para ti el cerebro? Más allá de lo que puede ser obvio, que es una cosa que tenemos dentro de la cabeza, pero ¿qué es para ti el cerebro? A ver, para mí el cerebro como cirujana, como algo práctico, es, si no el más, uno de los órganos más complejos del organismo, como decía el compañero, controla todas las funciones, movimiento, habla, la percepción del entorno, el procesar lo que ven los ojos, lo que oyen las orejas, lo que siente la piel, pero lo más especial, yo creo, más allá de eso, es lo que apuntaba el compañero, ¿no?, que es lo que nos hace distinguirnos de los animales, lo que crea nuestros pensamientos, nuestra manera de ser, lo que nos individualiza a cada uno, y esa es la riqueza y lo bonito del cerebro. Hay muchos mitos sobre el cerebro, yo creo que... Bueno, primero no sé si dices es el órgano más complejo, que no sé si esto lo diría también, por ejemplo, si aquí estuviesen 5 cardiólogos, también dirían lo mismo. Dije uno de los, si no el más. Para mí, pues es el... Claro, pero siempre está ese sí. no. Pero hay muchos mitos, recuerdo, esto es una referencia cinematográfica, la peli esta de Aníbal, que es la secuela del Silencio de los Corderos, que llega un momento, invitan a un tipo a una cena y le empiezan, digamos, a trepanar la cabeza y le empiezan a hacer lonchas, digamos, de tal. Eso es uno de lo que se dice, ¿no?, que el cerebro no duele. O sea, que lo que duele son las meninges, pero que el cerebro no duele. No sé si esto es así, si el cerebro no duele. El cerebro en sí no duele, el cerebro no tiene terminaciones de dolor. El cerebro, como apuntaban en los sentidos más primarios, lo que hace es procesar los mensajes de dolor del resto de partes del organismo. De hecho, el dolor en sí primariamente no es algo malo. Tú te quemas con una plancha, llega un mensaje a tu cerebro, aparta la mano, es bueno. El cerebro en sí no tiene terminaciones de dolor, eso es lo que nos permite, pues, por ejemplo, operar a pacientes despiertos o
ver en momias que se han trepanado y han sobrevivido a esos procesos, ¿no? Si hubiera un dolor insoportable, pues morirían chocados. Y vamos con la psiquiatría, que a lo mejor... alguna vez he hablado con psiquiatras y les he hecho a lo mejor esta introducción, ¿no? De decirle, no, a lo mejor es la menos biológica, me han dicho. No, quieto, para a ver qué estás diciendo, pero sí que es un poco quizá la especialidad más distinta, ¿no? del cerebro. ¿Qué es un poco para ti el cerebro? Yo no creo que haya tanta diferencia. El cerebro sí que es el centro de operaciones o el director de orquesta de todas las funciones del cuerpo, y en nuestra área de trabajo el cerebro se encarga en exclusiva de los procesos cognitivos, los procesos mentales, la conciencia, y todas las averías o patologías que afectan a esas conductas o a esos procesos de cognición o a esos trastornos perceptivos están ubicados en algún sitio. Entonces el cerebro es nuestra área de trabajo. Están ubicados ahí, o sea que sí que es algo biológico también. Lola, ¿qué es para ti el cerebro? Pues mira, para mí el cerebro es el órgano por antonomasia. Entonces, sí es verdad, todos los órganos son importantes, obviamente, pero la función del cerebro es coordinar, entre otras muchas cosas, como dijeron ellos, el funcionamiento de todos esos órganos. Entonces, todos son importantes, sí, pero el cerebro como que tiene como un poquito más de relevancia. Yo creo que si lo pusiésemos, si hiciésemos una estratificación jerárquica en forma de pirámide, el cerebro estaría encima, o como él bien decía, si todo el organismo fuese una orquesta, el cerebro sería el director de la orquesta, que tiene que estar atento absolutamente a todo y en función de toda la información que reciba, actuar. Entonces, para mí es el órgano. Y yo creo que el cardiólogo, si estuvieran aquí 5 cardiólogos, te dirían que como complejo es mucho más complejo que el resto. No sé si estás siendo muy optimista con respecto a lo que dirían los cardiólogos. Seguro. ¿Sí? Katia, ¿qué es para ti el cerebro? A ver, pues un poco de lo de todos. Poco puedo aportar más porque realmente coincido con ellos. Sí, pero tú le pinchas. Plenamente. Tú le pones un no, poco al cerebro no le... No. Pincharlo en el sentido de... Lo puedo molestar, Eso me refiero, ¿no? A ver, para mí el cerebro son esas dos cosas. Es lo que nos hace humanos y lo que nos hace diferentes, el órgano más personal que tenemos. Y por otro lado, efectivamente, pues es el gestor, es el director de todo el organismo, que el cerebro es quien gestiona, es la computadora, es Matrix, es quien rige todo el resto del organismo, independientemente de que todos los órganos tienen su funcionalidad, pero el cerebro tiene, como decía Lola, tiene que estar vigilante siempre, para que funcionen todo el resto de los órganos, y nos conecta con el exterior y en función de los estímulos que recibe del exterior reacciona de una determinada manera a través del resto de los órganos. Entonces creo que sí, que en ese sentido, pues hombre, tiene un papel principal, con todos mis respetos hacia el resto de los órganos y especialistas, sobre el resto de los órganos. No sé si hemos coincidido aquí estas 5 especialidades. Bueno, no sé si neuroradiología forma parte es un área, no sé cómo está considerada. Trataba de explicarlo antes, o por lo menos de así esa pincelada, de que nosotros estamos incrustados dentro del servicio de radiología. Entonces, a diferencia de las especialidades que tienen mis compañeros, donde su formación ya viene reglada desde un primer momento, en el caso de la neuroradiología es, ¿cómo llamarlo? Por una parte es dual, tiene una parte que es propiamente la imagen, lo que vienen todos podemos conocer del TAC, la resonancia, y luego tiene esa parte, esa otra faceta que es el intervencionismo, con los procedimientos transvasculares fundamentalmente, en lo que hoy por hoy está tan en boga como es la trombectomía en el ictus, las embolizaciones de los aneurismas, de las malformaciones. O sea, dentro de lo que viene a ser la radiología, nosotros somos una subespecialidad y dentro de esa subespecialidad existen otras hiperespecializaciones. Hay 4 especialidades aquí, falta una quinta que es la psiquiatría infantil, que ha empezado ahora, y le pasaba un poco eso, ¿no? Que estaba dentro de la psiquiatría hasta que se declaró, digamos, oficial, ¿no? Hasta que la especialización se hizo especialización, antes de que apareciese la psiquiatría infantil como tal, con sus plazas 1000, etcétera, etcétera, también estaba como dentro de la psiquiatría, ¿no? Quiero decir, no sé si hay posibilidad de que en un futuro exista esa especialización.
Existen todos esos desarrollos administrativos por parte de la administración, están llevando a cabo este tipo de futuribles, en las que con una troncalidad, en la que figurarían toda parte de los compañeros que aquí se encuentran, cirujanos, neurólogos, cirujanos vasculares. A partir de ahí habría, pues, bueno, como es un árbol, ¿no?, en esa troncalidad, aquellos que optaran por la parte de imagen únicamente, repito, TAC, resonancia, y lo que es el intervencionismo, que se encuentra más próximo a la cirugía, por lo que son las intervenciones transvasculares. Eso está presente en las mesas de los ministerios desde hace mucho tiempo, pero todavía no se está llegando a ejecutar. Y con respecto a la psiquiatría infantil, bueno, yo creo que cambian la cosa. Al fin y al cabo, ellos sí que parten de un tronco común, ¿no? Y lo único que ahí se estratifica es un poquito el rango etario. Se constituye ya como una especialidad independiente y con unas vías de formación independientes. Es una reclamación de hace bastante tiempo y yo creo que sí, que sirve para profundizar en las especificidades de las patologías infantiles. Pero a mí lo que me da miedo es que haya luego problemas de coordinación, que ya los hay entre diferentes secciones de los que se dedican a infantil y nosotros, los de adultos, pues cuando haya una especialidad, como tenemos esa tendencia, yo creo, a comportarnos de manera estanca en el hospital, pues que falle eso, ¿no? Y incluso entre nuestras especialidades, los que estamos aquí, pues tampoco hay, bueno, quizás yo contigo no llegaría a tener tanta relación, pero a lo mejor con neurología creo que sí debería tener más y desde luego con psiquiatría infantil muchísima más. Yo tengo la idea de que tienen el mismo cuerpo de conocimiento la psiquiatría, bien sea en su faceta adulta como en la infantil. Pero lo que viene a ser en la radiología, la neuroradiología, estamos hablando de un cuerpo de conocimiento distinto. Por una parte son las herramientas, ¿no?, de imagen, todo el equipamiento tecnológico que se necesita para ver tanto la estructura como la funcionalidad del cerebro, que en estos momentos ya hay posibilidades de alguna manera de identificar esa funcionalidad en distintas áreas de este cerebro. Y la otra parte, la que termino señalando como intervencionista, que se encuentra más cerca de las áreas quirúrgicas. Entonces es un cuerpo de conocimiento distinto que se encuentra en este momento englobado dentro de la misma denominación, neuroradiología, pero que ya empieza a transitar por caminos distintos, lo que es la imagen y lo que es propiamente los procedimientos terapéuticos, intervencionistas. Claro, me estaba gustando mucho la conversación que manteníais los dos, porque decían, no, bueno, eran posiciones un poco contrarias. Al final coincidís aquí las 5 especialidades personificadas en vosotros. No sé si soléis veros. Si habláis, si generalmente pues este cerebro compartimentado que tenemos en la sanidad, si habláis, si os veis. Yo más con este lado que con este, pero bueno. O sea, tú más con la parte... Neurofisiología y neurología. Neurología con todos. Con neuroradiología tenemos una relación hiperestrecha, tanto para el diagnóstico de cualquier área de la patología neurológica, como muy específicamente en el área de vascular, porque nos dedicamos al tratamiento del ictus en agudo. Entonces la relación tiene que ser, bueno, de estar al lado y de estar viendo el paciente, hablar con ellos y siempre ir pegaditos. Con neurocirugía, obviamente, y con neurofisiología igual. Tú no tanto hablas, dices, ¿no? No, yo digo, no tenemos patologías susceptibles de tratamientos quirúrgicos o de radiología intervencionista, pero sí tenemos métodos diagnósticos y patologías que están en la frontera entre nosotros, ¿no? Sí, sí. Que necesariamente tenemos que hablar. A mí me gustaría que habláramos más, pero... No, pero hablamos mucho, ¿eh? Tenemos una relación muy fluida entre todos, muy fluida. Claro, empezando un poco en la psiquiatría, evidentemente una depresión como tal no la podemos ver en una resonancia, Bueno, quizás no en la medicina de la práctica habitual en el hospital, pero sí se pueden ver áreas de funcionalidad. La resonancia magnética funcional, por ejemplo, ofrece áreas o zonas donde están más activadas o menos activadas. No necesariamente que puedas ver una atrofia en una imagen no funcional, sino una imagen estructural, pero sí que se puede. No sé cuándo eso llegará a los hospitales, pero hombre, en algún momento sí que llegará y se convertirá... Estamos hablando más de campo de estudio de resonancia funcional para estudios, digamos, científicos, ¿no? Sí, por ahora. Y luego, pues, técnicas de resonancia, la digitalización y otras técnicas de resonancia, pues, estudio del volumen, todo eso a nosotros nos serviría de herramienta diagnóstica.
y, hombre, espero que más pronto que tarde lleguen a la clínica. Estas herramientas hoy por hoy existen. Lo que quizá falta entre nosotros, hablo con la psiquiatría, es esa demanda, porque, por ejemplo, me dirijo a mi compañera neuróloga de tantos años y tantos años. En lo nuestro siempre ha sido la necesidad, ¿no?, de la demanda que tienen respecto a eso, tratamientos, diagnósticos. Ese apoyo siempre ha sido fundamental. En el caso de la psiquiatría no se ha escalado tanto, no se ha profundizado tanto en esos hallazgos que nosotros podemos aportar con las herramientas que tenemos. Y va a ir un poquito ligado a esa demanda, a esa exigencia que puedan tener los psiquiatras. Necesitamos esto para avanzar. Claro, es que nos falta todavía un marcador biológico, un discriminador que nos diga, si encuentran esto, podemos concluir que el paciente tiene esta patología, porque las herramientas las tenemos, pero no sabemos todavía discriminar para que nos pueda ayudar en el diagnóstico. Sonia, la psiquiatría de las 4 yo creo que quizás sea la más moderna, digamos, la última en, no sé la neurofisiología, la verdad. Como especialidad, no como especialidad. ¿En la historia de la medicina? Sí, o sea, no como especialidad, no de que el BOE apruebe la especialidad de psiquiatría, sino los primeros, ¿no?, los pioneros, un poco cuando se separa, digamos, la especialidad. En cualquier caso, sí que se han abierto cerebros desde hace muchísimos años, ¿no? Es como, a priori, una persona que no esté metida en este mundo dice, ¿pero cómo vas a sacar un bisturí y cortar, disculpa la terminología mía, cortar un cerebro? ¿Cómo es eso? O sea, no sé, ¿cómo sabes cómo hay que hacerlo, dónde hay que hacerlo? Hablabas antes de que es común que se opere a pacientes despiertos, ¿no? Es difícil, bueno, común o que se hace. ¿Cómo logras ser preciso en un órgano que hemos repetido tanto, que es tan complejo, que tal? ¿Cómo se consigue ser preciso? Bueno, a lo largo de la especialidad se ha ido viendo, en conjunto con los estudios, sobre todo de neurología, de donde había un daño externo, tipo un ictus, un traumatismo, aparentemente un traumatismo importante conservaba funciones vitales en un paciente. Seguía moviéndose, hablando, etc. Y podías inferir, esta zona donde ha habido este daño ha provocado más o menos secuela, ¿no? Hay zonas del cerebro consideradas clásicamente intocables, inoperables, por funciones vitales. Movimiento y lenguaje siempre son las más visibles, las más patentes, ¿no?, como secuela. Un lado paralizado, no poder hablar, no poder entender, ¿vale? Pero, bueno, en el cerebro todo sirve para algo. Entonces, ahí estamos en ayudarnos de las herramientas diagnósticas de imagen, imagen funcional y los estudios que se han ido haciendo con pacientes donde han tenido un daño por anoxia, un ictus, con una zona dañada, qué repercusión tiene. Y a partir de ahí podemos inferir dónde nosotros podemos llegar, ¿vale? Voy a intentar aterrizarlo a tu caso personal. Sonia, primera vez que se mete en un quirófano y le ponen un bisturí en la mano. ¿Cómo fue aquello? A ver, a nivel personal fue, pues nada, llegar a lo que siempre había querido, claro, pero... Pero no sé si vas diciendo, a ver si voy a tocar lo que no tengo que tocar. No, todos los especialistas tenemos una formación larga, progresiva, acompañada de años, ¿vale? Entonces no es que de repente un día te pongan un bisturí y tú cortes un cerebro donde te apetezca, ¿vale? Eso lleva horas de estudio en libros, en cursos, ver lo que están haciendo los que ya son especialistas. La primera vez estás acompañado, vamos, cada centímetro que estás haciendo está alguien contigo, como en cualquier especialidad, ¿vale? Entonces, tú la primera vez que cortas un cerebro, has visto cortar muchos cerebros, sabes que se corta, que no, cómo se hace, ¿vale? Y bueno, pues es una curva de aprendizaje, no empiezas por lo más complejo, claro. Empiezas por abrir un hueso, no por cortar un cerebro. Está claro, pero ¿vale? Tú al final estás dentro, pero la gente que desde fuera, evidentemente no nos imaginamos en el Sergas operando cerebros con navajas suizas, ¿no? Pero desde fuera, pues, dice, el cerebro, que es efectivamente un órgano tan totemizado, ¿no?, tan grande,
piensas, Dios, esto tiene que ser una cosa, o sea, lo ves como algo completamente distinto, ¿no? Que si tocas aquí, puedes causar algo que nunca jamás pueda volver a ser reparado. En parte supongo que es así también. Bueno, efectivamente sí que hay zonas intocables, lo que dices tú, ¿vale? Que si cortáramos ahí o hiciéramos un daño ahí o esa zona quedara sin río o un ictus, pues provocaría una secuela irreversible, ¿vale? Cada vez se evoluciona más en ver que no es tan estanca la función, no todos tenemos las funciones exactamente en las mismas zonas, se reparten, las funciones son bastante complejas, entonces se comunican áreas del cerebro entre ellas y algunas funciones sí son capaces de alguna manera compensarse o buscar otros caminos dentro del cerebro para activar otras zonas, y si no es igual la función que teníamos, pues al menos tener parte de funcionalidad, digamos. Por eso no es tan taxativo como hace unos años, esta zona es intocable. Hemos visto, operando a pacientes despiertos, con estimulación de herramientas de neurofisiología, con resonancia funcional, que hay que individualizar paciente a paciente donde tiene sus funciones. Más o menos, si preguntásemos a cualquier persona que no esté metido en el mundo de la sanidad, ¿qué hace un neuroradiólogo? Más o menos podría hacerse una idea. ¿Qué hace un neurocirujano? Una neurocirujana podría hacerse una idea. ¿Qué hace un psiquiatra? Más o menos también. Con todos los mitos que puede tener cada una de ellas, podría hacerse una idea. Una neuróloga también. Una neurofisióloga. Y luego estoy yo. No sé si estoy tan seguro. Entonces quería preguntarte, ¿en qué hace un...? Seguramente no. Seguramente no se sabrá. A ver, la neurofisiología pues es una especialidad que lo que hace es estudiar la función del cerebro, de la médula espinal y de los nervios periféricos, del sistema nervioso, el sistema nervioso central y periférico. Entonces está dividida, dependiendo de lo que estudie en concreto, de qué parte del sistema nervioso, pues en distintas técnicas diagnósticas. Es una especialidad diagnóstica. Los nervios periféricos y el músculo, por ejemplo, pues estudia la neurografía y la electromiografía. Luego en la médula espinal, pues los potenciales evocados, también los órganos de los sentidos a través de la respuesta que evocan en el cerebro, que también son potenciales evocados, visuales o auditivos. Y luego está la electroencefalografía, que es a lo que me dedico yo más específicamente, es una especialidad muy amplia, que tiene todas estas vertientes. Entonces yo me dedico fundamentalmente a la electroencefalografía, y la electroencefalografía pues lo que hace es recoger e interpretar la actividad neuronal, que es una actividad eléctrica, es una comunicación a través de impulsos eléctricos de las neuronas en el cerebro, ¿no? Entonces eso se registra en un electroencefalógrafo, que recoge una señal muy pequeñita de microvoltios, la amplifica y la presenta, se recoge a través de unos dispositivos que se llaman electrodos, que se colocan en el cuero cabelludo y se ubican en distintos sitios de la superficie del cráneo, y lo que mides es la diferencia de potencial que hay entre un electrodo y otro. Eso genera una señal que es una de las líneas del electroencefalograma. Entonces ahí pues lo que ves es si realmente las neuronas en un determinado momento pues pueden producir un estímulo que es anómalo, y ese estímulo anómalo lo captamos nosotros desde la superficie del cráneo, porque ya sabemos cómo son los ritmos o las ondas cerebrales que debe producir un cerebro sano. Entonces somos capaces de distinguir lo que es fisiológico de lo que es patológico o anómalo y que se produce en un momento determinado, por ejemplo, en una crisis epiléptica. Si no estuvieseis vosotros, toda esta gente lo tendría mucho más difícil. Hombre, yo espero que sí. Sí, sin duda. No, a ver. Sin duda. Dices, igual está mal hablarse de uno mismo, ¿no? Dices tú, en plan, no, yo creo que sí, claro, lo vas a decir tú. Pero Lola, tú decías, sí. Sí, sin ¿Por duda. Porque todas las técnicas diagnósticas son fundamentales tanto para apoyar diagnósticos como para descartarlos. Entonces, cuando un paciente viene con un cuadro clínico X, ese cuadro clínico no es diagnóstico o patognomónico de una determinada enfermedad. Entonces, se puede presentar una persona con la misma clínica y esa misma clínica
ser secundaria a un ictus, ser secundaria a una crisis comicial o ser secundaria a un proceso psiquiátrico que hay de base. Entonces, para nosotros es muy difícil simplemente con la clínica y con la exploración poder decir esto es esto, seguro. Entonces ahí vienen las técnicas diagnósticas de apoyo. Entonces si nosotros en un paciente que tenemos, bueno, pues esta clínica que puede ser una crisis, si nos hacen un electroencefalograma y después también hay técnicas, no solamente es el electroencefalograma simple normal, que si eso no sale normal tampoco nos descartaría una crisis, pero podemos decirle, mira, pero a mí casi me parece que esto puede ser una crisis y podemos hacer de ahí la comunicación, que es tan importante. Entonces, nos apoyan mucho para hacer los diagnósticos, porque del diagnóstico también se va a derivar un tratamiento que no tiene nada que ver. Entonces es fundamental. Se me estaba ocurriendo mientras hablaba allí contigo, porque estaba fliqueando aquella luz, entonces se me ocurría un juego, o sea, me estaba generando así una sensación extraña. Con lo que sabéis del cerebro, ¿qué puede estar pasando dentro de un cerebro? Para que, no sé si esto es una parida que estoy soltando aquí, o si hay alguna manera de saber qué está pasando, o sea, qué genera este tipo qué hace esto a un cerebro. Pues por ejemplo, bueno, eso a lo mejor lo puedes explicar mejor tú a propósito de hay un determinado tipo de epilepsias, un determinado tipo de crisis epilépticas sin asustarme, por favor. Que son fotosensibles. Por ejemplo, esto es algo similar a cuando nosotros realizamos un electroencefalograma en la consulta. En ocasiones, cuando se sospecha que hay crisis epilépticas que pueden ser inducidas por cambios en la luz, que son, por así decirlo, fotosensibles, nosotros lo que hacemos es algo similar a esto. Lo que tenemos es una lámpara que colocamos delante de los ojos del paciente mientras realizamos el electroencefalograma y la lámpara produce unos parpadeos a unas determinadas frecuencias, ¿vale? Entre 3 hercios, 3 ciclos por segundo y 33. Y eso se va haciendo con ojos abiertos y cerrados. En una epilepsia fotosensible, por ejemplo, este estímulo a determinadas frecuencias, no siempre es a las mismas frecuencias, podría inducir o bien una alteración electroencefalográfica que nosotros denominamos una respuesta fotoparoxística, una serie de alteraciones en el electroencefalograma, o bien incluso una crisis epiléptica, por ejemplo. Decía Katia que tú sabrías decirme mejor. No, lo explicas perfectamente. No sé, José Luis, ¿qué verías en mi cerebro? ¿Se podría ver algo con lo que está pasando ahí? Antes estábamos diciendo que se puede discriminar tanto alteraciones estructurales, lo que es propiamente el tejido cerebral, y luego esa parte de la funcionalidad, que de la misma manera, con esos estímulos a los que se refería Katia, se pueden identificar esas áreas concretas dentro de ese cerebro que responden a esos estímulos lumínicos. Entonces, tanto en lo que es el plano estructural como en el funcional, que son distintos, tienen técnicas distintas, de manera para identificar unas cosas u otras, sí que se podría identificar. Con respecto a la psiquiatría, me llama la atención que alguna vez me lo ha contado algún psiquiatra, que al final, de todas las especialidades que están aquí reunidas, de alguna manera es la que más puede interferir o intervenir, mejor, en la vida de la gente, ¿no? Es decir, en el sentido de que la neurofisiología, la neurología, bueno, pues te atienden lo que sea, pero vosotros tenéis un poder o una responsabilidad en el sentido de poder, por ejemplo, decretar un ingreso de una persona. Pensaba que te referías a poder influir en las tomas de decisiones de la gente y eso. También. No sé si tenemos ese poder, pero no deberíamos emplearlo. Lo que tenemos que hacer es mejorar la salud, no tomar decisiones de nuestros pacientes. Y lo que comentas del ingreso involuntario es una herramienta legal que está disponible en casi todos los países occidentales de una manera o de otra. En España, pues desde antes de la Constitución también había una herramienta legal para proceder a esos ingresos, pero luego con muchas más garantías. Y se hicieron posteriores reformas en la Ley de Enjuiciamiento Civil que equipara las situaciones de los pacientes que han perdido la capacidad de juicio a personas incapaces, o sea, que los considera como presuntos incapaces. Y eso es lo que nos permite en un momento determinado, desde el servicio de urgencias o desde el domicilio del paciente, reclamar a la justicia o pedir una autorización para que nos permita ingresar a ese paciente en el hospital o en el centro que sea.
Entonces, no es una carta blanca para hacer lo que queramos. El juez viene a Claro, ver al paciente con su médico forense, independientemente de lo que consideremos nosotros, toma su decisión y nos autoriza. Claro, no intento echar por tierra la especialidad, pero sí que siempre ha estado más rodeada. Por ejemplo, no he escuchado, o sea, no existe una corriente que yo sepa, de antineurología, ¿no? Pero sí ha existido la antipsiquiatría como corriente, ¿no? ¿Por qué creéis que, no sé, que habéis estado, históricamente ha habido esta controversia con la especialidad? Bueno, porque en nuestra especialidad tiene una gran área de desconocimiento, no sabemos prácticamente, bueno, no sabemos la fisiopatología ni la etiología, la causa de ninguna de nuestras enfermedades, no la conocemos al 100%. Entonces eso da pie a formular todo tipo de hipótesis o de teorías inventadas y a negar lo que sí vamos descubriendo mediante el conocimiento científico, por el método científico y la evidencia médica. Entonces, donde hay ignorancia, pues hay todo tipo de creatividad. Yo creo que tiene que ver con eso. Y entonces, bueno, pero por desgracia ahora no solo afecta a la psiquiatría, yo creo que se está infiltrando en todo el conocimiento médico, esa corriente antimedicina está ganando una cantidad de adeptos de manera exponencial. Y es un problema con el que creo que nos vamos a enfrentar todos, no en el futuro, sino ya desde ahora. Claro, ¿eso cómo lo lleváis? Porque aparte ahora está la antivacunología. Yo no sé si hay antirresonancia, negacionistas de las resonancias magnéticas. Bueno, respecto a lo que suponen el influjo de las ondas magnéticas, de la misma manera que el TAC termina generando radiación. La gente se ponía a cucharas. Ojo, eso está... Por ejemplo. Y estas cosas que te pueden mover, algunos decían, incluso antes hablábamos de la conciencia, el alma, ¿no? Esos gramos que pueden estar alojados en algún lugar del cerebro, pues que este tipo de influjos, ondas magnéticas, pues lo podrían de alguna manera dislocar. Ese tipo de ideas al respecto existen. No soy lo mismo después de haber entrado en una máquina con este imán que me ha podido mover, lo que digo, esas moléculas que me constituyen, y ya no soy lo mismo. Pero desde que entré hasta que salí. ¿Lo estás inventando o te ha pasado? No, así salen los pacientes cuando han tenido que hacerse una exploración. Dependiendo de cómo es la potencia de ese imán, en algunos salen con esas quejas. Me siento raro, no estoy igual, soy distinto. Que podemos valorarlo como es real, este paciente pues, bueno, tiene una angustia, es una percepción que él tiene absolutamente alterada de la realidad o tendrá algo que ver, porque al fin y al cabo estamos sometiendo un influjo físico, ¿no? Esas ondas electromagnéticas a eso, a los átomos, moléculas que nos constituyen. ¿Quién sabe? No sé si te has encontrado también a negacionistas de las cirugías cerebrales. Tanto como negacionistas, más en el campo de la neurooncología, de, como decía el compañero, de corrientes paralelas a la evidencia científica, pero más que anticirugía, de los tratamientos posteriores, de buscar otros caminos terapéuticos. Bueno, sí, más que anticirugía. Chupar limones, este tipo de cosas. Sí, bueno, hierbas, tipos de dietas, acupunturas, cosas así como paralelas a los tratamientos en la neurooncología. Algún paciente pues no quiere operarse, pero pero más que anticirugía, yo lo he visto como la mayoría de veces, que son muy pocos y anecdóticos, bueno, pues una decisión libre de me encuentro bien, en este momento no quiero operarme, quiero esperar, me enfrento a unas posibles complicaciones y en la evolución, pues algunos de ellos sí han cambiado de opinión y pues se operan, pero dentro de una decisión libre y autónoma del paciente a la que tienen derecho, lógicamente. Me está intentando yo poner, claro, no es lo mismo que te digan que te van a abrir la cabeza que pues, que me van a quitar un juanete, ¿no? O sea, supongo que hay que, no sé, tener, o no sé si requiere otro tipo, no sé si compartes experiencias con otros cirujanos de otros campos, pero si requiere, no sé si tactos y cierta habilidad para hablar o... Pues no lo sé, la comunicación médico-paciente supongo que en cualquier especialidad forma otro apartado importante de nuestra actividad diaria. Entonces es lo mismo abrir un cerebro, o sea, que te abran la cabeza que... No, yo entiendo que no. Yo siempre le digo al paciente, es tu cabeza. Yo entiendo todos tus miedos, preguntas, dudas e intento resolverlas en la medida que yo puedo al máximo. Y todos mis compañeros lo mismo, porque entendemos que, bueno, que los va a dormir un anestesista, pierden ese momento de conciencia y no saben el
¿Y qué hay después? Nadie se plantea eso cuando lo operan, es un juanete o una rodilla, a pesar de que también pueden estar sometidos a anestesia general, ¿no? En ese sentido sí que es otro órgano, nosotros lo entendemos e intentamos resolver todas sus dudas y miedos en la medida que podemos, claro. Es que no sé si me ocurre, si tuviese que hacer un periplo por la sanidad, no sé si se me ocurre una especialidad a la que iría con más miedo que a neurocirugía. Y a lo mejor estoy alimentando mitos absurdos o flaco favor, pero claro, es que es una cosa que es todo esto que hemos dicho al principio, ¿no? El centro de operaciones, no sé qué, no sé cuánto, y ahí van a correr las cortinas, ¿sabes? A ver, yo creo que cualquier paciente debe enfrentarse a una cirugía con respeto, pero a cualquiera. Hay complicaciones gravísimas de cualquier cirugía, incluso de un juanete. Cualquier cirugía que parezca menor puede complicarse al extremo. Entonces yo creo que en la cirugía neurológica nos enfrentamos a unas complicaciones, no sé si más visibles, pero mucho más secuelares, por lo que decimos, por el funcionamiento, por lo que rige el cerebro, ¿vale? Pero nosotros también nos movemos en unos parámetros de seguridad, en unos porcentajes, dependiendo de la zona, tipo de patología, etcétera, ¿vale? En un ámbito de cierta tranquilidad para el paciente a lo que se está exponiendo, ¿vale? No todas las cirugías tienen una probabilidad de secuela altísima, no es que te la juegues, no es un cara o cruz, no es me duermen, me abren el cráneo y tiramos la moneda al aire a ver cómo despierto, no. Vale. Afortunadamente no. Más tranquilo. Vale. Sí que me luce que la neurofisiología, dado porque te meten ahí en el cuero cabelludo unos electrodos, que sí podría haber negacionistas, ¿no? O que gente que, porque, por ejemplo, sé que hay gente que le duele mucho y gente que no le duele nada, ¿no? Que esto pasa. Hombre, el electroencefalograma, otra cosa es la electromiografía, que se introduce una aguja en el músculo y hay que efectuar una contracción, y eso sí puede resultar doloroso, igual que la neurografía, que aplicas un estímulo eléctrico en un nervio periférico. El electroencefalograma de por sí no es doloroso, puede ser un poquito molesto porque simplemente tienes que efectuar un pequeñito rascado en la piel para que haga buen contacto el electrodo, pero no es una prueba molesta en ese sentido. Sí puede ser una prueba que genere miedo por lo diferente, por lo desconocido a lo mejor. Pues, nosotros trabajamos con una especie de cascos o gorros de registro que ya tienen los electrodos colocados, entonces, bueno, la sensación de que te coloquen algo en la cabeza, pues a veces la pregunta es, ¿esto me va a dar calambre? ¿Me va a producir corriente? Entonces yo siempre les doy la misma respuesta y es, no, precisamente nosotros vamos a registrar la corriente que produce su cerebro. La corriente la das tú, ¿no? No en esos términos, pero sí. Claro, nosotros precisamente registramos, esto no estimula, el electroencefalograma no produce corriente, esto no te va a dar calambre, no te va a dar una sensación incómoda, exceptuando porque vas a notar un poquito de presión, porque tienes un gorrito colocado en la cabeza que tiene que ir un poco ajustado para que produzca una señal. Esa es una de las preguntas. Otra que me hacen pues, habitualmente pues, cuando se realizan pues, estudios prolongados, que son como un holter de electrocardiograma, pero es de electroencefalograma. Y los pacientes pues, se van a su domicilio con un registrador y registras 24 horas, ¿no?, de electroencefalograma, en vigilia y en sueño. Pues a veces la pregunta, sobre todo en los niños, es si yo voy a saber lo que están pensando, ¿no? Eso es una pregunta que me hacen a menudo, sobre todo la gente más joven, ¿no? ¿Vas a saber lo que estoy pensando? Le digo, pues de momento no. Siempre respondo así, digo, de momento no lo sé, pero si seguimos avanzando en investigación, pues a lo mejor llegará un momento en que lo sabremos, pero por el momento no. Quédate tranquilo que puedes pensar con total libertad. Habrá que redactar elaborados consentimientos informados. Hombre, si por llegamos supuesto. algún momento a ese punto. Por supuesto, creo que no, igual que lo que decía mi compañero acerca de la psiquiatría, creo que debemos investigar en el cerebro, debemos intentar adquirir cada vez más conocimiento, pero el conocimiento siempre para ayudar, ¿no? No para entrar en la intimidad de la persona, sino la intimidad debemos preservarla siempre. Entonces no debemos
aunque fuese factible, no debemos leer los pensamientos deben ser propios de uno mismo. Es decir, la técnica debe avanzar en otro sentido, debe avanzar para ayudar, pero precisamente una de las características fundamentales del cerebro es la individualidad, o sea, es el uno mismo. Eso nunca debe cambiar por mucho que investiguemos. Entonces, en ese sentido, cuando yo digo eso, lo digo siempre de broma, no me gustaría conocer el pensamiento de otra persona, aunque fuese factible. Claro, ¿no? Creo que no sería... Supongo que en vuestra especialidad, o sea, Justo. en vuestro órgano, claro, no había yo pensado, pero en temas de bioética, a lo mejor de cara al futuro, pueden ser muy interesantes, ¿no? De filosofía, que no parecen buenos tiempos para la filosofía en general, ¿no? Desapareciendo los planes de estudio y tal, pero sí que si se llega al futuro a plantearse estas cuestiones, hombre, yo no sé hasta qué punto va a poder llegar o vamos a poder ver, o yo voy a poder ver en el futuro, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, estamos hablando de que aquí hay una serie de especialidades. Antes preguntaba, si no estuvieses tú, ¿te echarían de menos? Ahora la pregunta que os hago es, ¿echáis de menos a alguien más? O sea, alguna especialidad que digamos, joder, qué útil nos sería esto. Yo creo que dentro de cada una de nuestras especialidades se han generado y están funcionando hiperespecializaciones, superespecializaciones que profundizan en cuestiones concretas. Bueno, antes señalaba Dolores cómo era la cuestión del vascular en concreto. Dentro del propio servicio de neurología existen pues eso, secciones, unas que dedican a movimientos anormales, otras se dedican a la epilepsia, otros profundizan en el vascular, y yo creo que estas mismas cuestiones ocurren tanto en la psiquiatría, en la neurocirugía, distintas cirugías, bien sea de la columna, dentro del encéfalo, la base del cráneo, el tumor superficial, y bueno, ya antes comentaba respecto a mi especialidad en estas mismas cuestiones. Dentro de lo que vienen a ser el propio diagnóstico por imagen, también hay profundizaciones en las que algunos compañeros están por delante de otros, y otro tanto en el intervencionismo. Hay procedimientos que son especialmente de una exigencia técnica, bueno, elevada, que también hace que algunos compañeros tengan mayor especialización en esos procedimientos que otros. Esto lo va pidiendo, lo va demandando el propio avance y los propios desarrollos que se van generando, tanto tecnológicos, la demanda que antes comentábamos, que pueden hacer los neurólogos, los neurocirujanos, los psiquiatras. Hablo de un servicio como el nuestro, el de la radiología, neuroradiología, que da soporte tanto en esa faceta imagenológica y de procedimientos terapéuticos. Yo creo que es bueno, lo de que la vida se abre paso, el horror al vacío. Siempre se van a generar esos campos, se van a terminar ocupando y van a surgir de nosotros mismos ese interés, ¿no? esa decisión, ¿no? de profundizar, de ir más allá, de no quedarnos únicamente en estas zonas de confort en las que ya he tocado bueno, mi punto llegado en mi cirugía, ya soy un star. Estas cosas terminan siempre evolucionando, siempre es a más. Yo creo que esto es de forma general para todo el género humano, todas las profesiones. No sé si vosotros también, por ejemplo, no sé si va a haber un día especialidad de neurorobotocirugía o por ejemplo, o algo así, ¿no? Bueno. Esto soy un visionario. Entonces no sé si echáis algo en falta, decías, a ver cuándo llega esto, o estar en ese día, que bien nos hubiese venido que existiese esto, ¿ves? No sé si os pasa esto. No. Los robots ya existen, bueno. Sí, sí, o sea, lo que decía el compañero, los robots ya existen de apoyo de determinado tipo de cirugías y todo tipo de apoyos de ingeniería biomédica que se ha ido creando, de apoyos dentro del quirófano, ecografías intraoperatorias, resonancias funcionales y también intraoperatorias, navegación, etcétera. Hay toda una serie de armamentística creada por la ingeniería biomédica para apoyarnos a nosotros en el quirófano y con eso aumentar la seguridad del paciente y que la cirugía tenga un mayor éxito. Y en cuanto a especialidades, pues lo que decía el compañero, hay superespecialidades, por llamarle de alguna manera, con lo cual yo en mi ámbito no echo de menos ninguna en concreto. Vas como interesándote por un campo más en concreto, formándote más, intentando centralizar pacientes con esa patología pues, para ganar más conocimiento, más experiencia en concreto en una parte. Espinal, cerebral, dentro de
de cerebral tumoral, vascular, malformaciones, la patología pediátrica, que es otra parcelita, epilepsia, bueno, hay un montón de ramas dentro de cada una de nuestras especialidades. Yo de echar de menos, echaría de menos que los clínicos, bueno, los que estamos aquí, tuviéramos un tiempo dedicado real a la investigación, en conjunto nosotros, individual, o sea, que se nos proporcionase dentro de nuestro tiempo de trabajo un tiempo real de investigación para poder evolucionar juntos en el estudio de enfermedades neurológicas de todo tipo, neurooncología, degenerativas, vascular, hay tanto campo en el cerebro, bueno, la etiología, fisiopatología de todas las enfermedades de psiquiatría, tanto donde avanzar y ¿no? Ahí es donde parece que dices, que lentos, no llega la vacuna de la depresión, por decir una cosa, o no llega el tratamiento de este tumor, ¿no? Entonces, bueno, no sé si que los clínicos pudiéramos jugar una parte más importante en la investigación podría hacer algún cambio, o hacerlo más rápido. No sé, por esa banda, si también echáis algo, una cosa en concreto que diga, joder, qué guapo estaría esto. Yo, con respecto a mi especialidad, sí echo de menos que a lo mejor la ingeniería se acercase un poquito a la neurofisiología, que sí es cierto que colaboran pues, en el diseño de muchas técnicas diagnósticas y de muchos equipos de registro, pero creo que realmente tendríamos un campo de acción, ingeniería y neurofisiología que podría dar lugar al desarrollo de nuevas técnicas o a la mejora de las que disponemos actualmente. Ya para acabar, se está hablando muchísimo de las inteligencias artificiales, o sea, es constante, es imposible no escuchar hablar de esto. Y antes hablabas tú de la conciencia, que yo creo que es un poco lo que quizá llegado a un punto nos va a separar de estas inteligencias artificiales, ¿no? No sé cómo ves este futuro. Lo que pasa es que, claro, la conciencia es un campo de estudio en el que tampoco parece que tengamos las cosas demasiado claras, ¿no? Es decir, lo decía el otro día un neurocirujano, que es una ciencia preparadigmática, ¿no? Que no tenemos una teoría de la conciencia. ¿Hacia dónde ves que va el futuro con toda esta historia de las inteligencias artificiales? ¿Hacia dónde veis que va el futuro? Vosotros que tratáis con cerebros, estos cerebros artificiales que llegan. La inteligencia artificial ya está siendo, quizás estamos en los preliminares, en los primeros pasos, pero ya está siendo una realidad, un instrumento más dentro de nuestra práctica diaria. Hablo en concreto desde la radiología, ya hay herramientas al respecto para poder discriminar aquella patología, identificar patología. Luego puede haber otros pasos que se irán perfeccionando y que se irán puliendo para que esos diagnósticos cada vez sean más precisos. De la misma manera me hago, sin tener ese conocimiento profundo, las cosas que ocurren con la inteligencia artificial en todas estas herramientas, todos estos desarrollos de ingeniería que hay para la cirugía, para la neurología, para la neurofisiología, lo que va a poder discriminar cosas, estamos hablando de inteligencia artificial, bueno, al fin y al cabo va a simular muchos procesos y dentro de ellos pueden ser la propia conciencia, como la mítica película de 2001, que pueda llegar a tener conciencia, ¿no? El ordenador HAL, ¿no? Puede llegar a tener esa conciencia, o por lo menos simular algo parecido a la conciencia. Desde la psiquiatría señalabais cómo prácticamente el sustrato de muchas de estas enfermedades se identifica que hay un proceso biológico por debajo de ellos. Quizá, quién sabe, si en este proceso de la conciencia, lo que antes comentábamos, ¿no? Proyectarte en el futuro, esa conciencia de ser yo, distinto de los demás, bueno, ser una persona individual y distinta, también tiene un soporte, un sustrato biológico. Y esto posiblemente con todos estos desarrollos se lleguen a identificar, pero enlazándolo con la inteligencia artificial, que incluso se pueda llegar a simular. Entonces, con la inteligencia artificial, pues pueden ser futuros tan distópicos como lo que estábamos señalando desde Terminator, ¿no? La rebelión de las máquinas, que tienen conciencia de su poderío, de lo que pueden llegar a hacer por sí mismas, la propia película HAL. No me parece que sean escenarios peliculeros, remotos, sino que con estos desarrollos se puede llegar por lo menos a simular conciencia por parte de circuitos impresos, etcétera, etcétera.
por lo menos simularla. Cerebros artificiales. Hombre, sin ir tan a ciencia ficción, pero sí en la realidad más o menos inmediata, yo creo que sí nos puede servir como herramienta diagnóstica. Y hay algún ensayo que esa inteligencia, no digo algoritmo, sino inteligencia, que te ofrece unos resultados, aunque no entiendas cómo ha llegado a esas conclusiones, pero que pueda discriminar mejor que un psiquiatra en la entrevista clínica, por ejemplo, en el diagnóstico de depresión o de esquizofrenia, introduciendo determinados datos, como una fuente es los datos de la neuroimagen, otra de una exploración más o menos reglada mediante un test, y la máquina te devuelve: este paciente está deprimido, este no, este sí. Y eso lo puede hacer en algunos casos mejor que el propio clínico. Entonces, si eso sigue avanzando, claro que puede ser una herramienta que podamos utilizar. Y bueno, en depresión, en esquizofrenia, y luego pues también echo de menos el desarrollo de inteligencia artificial para técnicas diagnósticas que se nos escapan del ensayo o de la prueba clínica. Yo no puedo saber cuántos genes influyen, por ejemplo, en el desarrollo de una esquizofrenia, pero toda esa cantidad de datos abrumador sí que los puede interpretar una inteligencia y devolverme: pues este perfil corresponde con este riesgo, este otro perfil con este otro riesgo de otra patología, y eso, hombre, pues si llegara, nosotros estaríamos encantados. Vale. Llegará, llegará. Así que- Yo te iba a decir, cuando decías, ¿echáis algo de menos? Yo echo de menos, y uno es chascarrillo, pero bueno, va en este sentido. Uno, echo de menos marcadores biológicos, todavía nos quedan biológicos, radiológicos, clínicos, nos queda muchísimo por saber. Entonces ahora, aunque nosotros catalogamos las enfermedades como esto es esto, este es esto, este es esto, en la mayoría no tenemos un marcador que nos diga que seguro que es esto. ¿Sabes? Entonces, pues nos movemos en cálculos probabilísticos. Entonces, yo echo de menos esto. Y después, a colación de la inteligencia artificial, lo que él decía, el chascarrillo de cuando viene la gente y te dice: yo quiero que me meta en la máquina donde sale todo lo que tengo. Entonces, y yo también quiero que exista esa máquina, precisamente porque a veces los diagnósticos son los que son, pero otras veces nos movemos con mucha probabilidad, pero no la certeza completa. Entonces también me gustaría a mí esa máquina, y los tiros van por ahí. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a los 5 por este rato y a ver Placer. Gracias a lo ti. que Un viene placer. en el futuro. Muchas gracias. Vale. Un Gracias. placer.